Buenas tardes, nosotros somos alumnos de la UPLAB, Universidad Provincial de Laguna Blanca, en la carrera de Ingeniería en Producción Agropecuaria del primer año. Nos encontramos con mis compañeros Roa Leandro, Cristal Daniela y yo, quien les habla, Rosa Antonella. En esta oportunidad realizaremos una pequeña entrevista con el tema de la producción de batata en la localidad de Buenavista al ingeniero en producción agropecuaria Antonio Cristaldo, que también se dedica a la producción de batata. Estamos acá con el ingeniero Antonio Cristaldo. ¿Cómo estás, Antonio? ¿Cómo estás, Nahuel? ¿Cómo están, chicos? La verdad que es un gusto que me hayan invitado para participar de su entrevista. Un gusto. El gusto es nuestro por darnos un tiempito en tu tiempo. Estamos agradecidos por eso. Y te invitamos más porque queremos hacerte una entrevista y te agradecemos por ese lado. Así que, ¿empezamos la entrevista? Dale. Antonio, ¿vos a qué te dedicas? ¿Cuál es tu rubro? Bueno, como ya lo dijiste, soy ingeniero en producción agropecuaria, recibido en la UPLAB, y actualmente me dedico a la producción de hortalizas. Más precisamente, actualmente estamos con la producción de batata. Respecto, ya que vos decís que trabajas con eso, con la producción de batata, tengo una serie de preguntas que te quiero hacer respecto a eso. La primera pregunta que te quiero hacer es: ¿cuál es la variedad de batata con la que trabajan? ¿Con la que trabajas vos o con la que se puede trabajar acá en la zona? No. La variedad con la que estamos trabajando nosotros es la variedad de batata colorada, en donde hay varias variedades que se utilizan acá en el pueblo. Una de ellas es la colorada INTA y otra es la Arapey, que son dos variedades de batata colorada. También se utilizan se realiza, mejor dicho, batata blanca. La variedad se llama Okinawa 100. ¿Esas son las únicas variedades de batata que se pueden encontrar acá en la zona con las que se puede trabajar o son las únicas disponibles? No, tenemos otras variedades que se están produciendo también cada vez más, que es la batata de piel anaranjada y de pulpa anaranjada. Esa variedad se llama Beauregard o también Boni Inta. Son dos variedades diferentes con las mismas características: piel anaranjada y pulpa anaranjada. Respecto a eso, también tengo otra pregunta que dice: ¿cuáles son las condiciones más adversas que afectan al cultivo? En nuestra zona, y actualmente las condiciones que afectan al cultivo es la falta de lluvia. La sequía es un problema muy grave para todos los cultivos, y también eso se ve reflejado en el cultivo de batata. ¿En dónde? En el rendimiento. Si no tenemos humedad suficiente durante el ciclo productivo de la batata, no crecen las raíces y hay menor rendimiento por hectárea. Claro. Y respecto a eso, es de acá de la zona, se produce acá en cantidad en la zona de Formosa. Se prioriza más la batata porque viste que se caracteriza por ser robusta y resistente a esas cosas. ¿Qué decís? ¿Afecta eso o allá al oeste trabaja con otra cosa más que con la batata? Bueno, la batata en Argentina tiene tres zonas productivas. Una es la provincia de Formosa, el noreste de la provincia de Formosa, otra es la región tucumana y otra es la zona de Córdoba y Buenos Aires, que es la región central de producción de batata. Nuestra zona, la región norte, tiene la ventaja de producción de batata los meses de agosto, en donde nosotros producimos batata antes que la zona central, que es Buenos Aires y Córdoba. ¿Por qué? Porque allá tienen la desventaja todavía de que están con riesgo de heladas. Entonces nosotros adelantamos la plantación y tenemos ventaja en ese mes de cosecha en el precio del producto. Y si bien decías que es un cultivo rústico, necesita mucha humedad y muy buena humedad en el suelo en los primeros días del ciclo, en donde se forman las raíces que van a pasar a ser batata propiamente dicha. Ahora entiendo. La siguiente pregunta es: ¿cuáles son las técnicas de manejo que realiza para el cuidado del suelo? Las técnicas de manejo, como las que se realizan, son la preparación de suelo. La realizamos con maquinaria pesada, que son las rastras pesadas, la que le llamamos rome. Se realizan 2 pasadas de rastra pesada, y primeramente se utiliza un arado de cincel. ¿Para qué? Para aflojar el suelo. Y luego las romes, como dije. Eso es para preparar la cama de siembra. Pero para el cuidado del suelo y que no se degrade el mismo, debemos realizar rotaciones de cultivo. Si bien, como sabemos, la batata es un cultivo extractivo,
¿Qué quiere decir eso? Que saca todos los nutrientes que nosotros tenemos en el suelo. Entonces, si año tras año hacemos batata en el mismo lote, vamos empobreciendo nuestro suelo, es decir, van a quedar con menor cantidad de nutrientes. Entonces lo que debemos hacer es rotaciones de cultivo. Respecto a la rotación de cultivo, ¿qué es lo que suelen usar además de la batata en todo caso? Bueno, lo que se recomienda usar es, luego de la producción de batata, es otra familia, como por ejemplo pueden ser maíz. ¿Por qué? Porque tiene la característica de mejorar las estructuras del suelo y además fijar nitrógeno en el pueden ser acompañados con otras especies, como por ejemplo maíz y vicia, que es algo que se está utilizando ahora para justamente la incorporación de nutrientes al suelo, más precisamente nitrógeno. En esa rotación de cultivo que ustedes hacen, ¿no incorporan también el algodón o ya eso ya está muy, ya no es más visto como prioridad también para la rotación de cultivo? Podría hacerse, pero el algodón estaría dentro del mismo ciclo de la batata, ¿no? Del mismo tiempo de producción. Claro. El algodón lo tenemos que sembrar ahora, desde el 15 de octubre hasta el 15 de noviembre es lo que se recomienda la siembra de algodón. Pero nosotros, si hacemos batata, si somos productores de batata, estaríamos teniendo batata en ese mismo momento. La siguiente pregunta que tengo para hacerte es esta, es sobre el tema del cuidado. ¿Qué manejos culturales realiza? ¿Utiliza algún producto fitosanitario? Y si lo utiliza, ¿cuáles son esos productos? Bueno, manejos culturales se realiza luego de la siembra, se realizan las cultivadas, que son se realizan con las aportadoras. Sirve para la limpieza de los surcos, es decir, para el manejo de malezas, y también para arrimar tierra a la base de la planta y afirmarlo en el suelo. También de paso aireamos el suelo y mejoramos también la firmeza de la planta. Luego lo que se realiza son la limpieza a mano de especies de hoja ancha, de las malezas más comunes acá en la zona, como por ejemplo el yuyo colorado, de gran cantidad, de gran presencia ahora en esta época. Entonces se realizan limpiezas a mano. La utilización de fitosanitarios también, ahora justamente nosotros en nuestro lote lo estamos haciendo, la utilización de herbicidas para hoja fina, que serían los graminicidas. Se pueden utilizar varios productos, uno de ellos es el aloxifop, otro puede ser también cetoxibim o flaxifop, que son varios principios activos que pueden ser utilizados para el control de gramíneas, que son las malezas de hoja fina. ¿En ese cuidado también implementan la utilización de insecticidas también, por ejemplo? Claro, la utilización de insecticidas también se utiliza. En este caso vamos a utilizar varios principios activos, como por ejemplo el dimetoato. Otro puede ser lufenurón más profenofos, que son insecticidas sistémicos, y también insecticidas de contacto, como por ejemplo pueden ser deltametrina o cipermetrina, para el control de insectos que van a consumir o devorar las hojas, Que son plagas. y que van a devorar las hojas de nuestro cultivo. Se van a dividir en aquellos que consuman las hojas y aquellos que se alimentan de las raíces. Entonces, para los que se alimentan de las raíces vamos a tener que utilizar insecticidas sistémicos, como te había nombrado recién, el dimetoato, el profenofos y el lufenurón. La siguiente pregunta sería, ¿qué tecnologías implementaría para maximizar el rendimiento? Bueno, la tecnología que se debe utilizar en este caso es la incorporación de fertilizantes. La fertilización para aumentar el rendimiento debe ser algo que sea habitual, ¿no es cierto? Para incrementar el rendimiento y también para cuidar el suelo, como decía recién, para no empobrecer y sacar, o extraer, mejor dicho, todos los nutrientes del suelo. También hay que pensar en el cuidado del suelo en ese caso, en la utilización de los fertilizantes. Se pueden utilizar fertilizantes como es el fósforo, potasio y el nitrógeno.
Son los 3 fertilizantes que debemos utilizar. Uno, yendo a la bibliografía, puede encontrar que se utilizan fósforo en 2 cantidades y nitrógeno en una cantidad, es decir, 2 proporciones o 2 en 1 serían la cantidad de fósforo que tenemos que utilizar, teniendo en cuenta la cantidad de nitrógeno que vamos a aplicar. Y otro también es la utilización de los biofertilizantes. En este caso, el que podemos utilizar es el tricoderma, que es un hongo benéfico considerado como promotor del crecimiento radicular y biofungicida. Tiene 2 características o 2 beneficios que aporta a las plantas. ¿Qué recomendaría a otros productores que quieran empezar a producir batata? Primero que nada, acertar a la fecha de siembra. Es decir, como decía al iniciar la entrevista, tenemos que entender que el mes de agosto es la mejor fecha de siembra, porque vamos a aprovechar mejor los precios a la hora de vender. Entonces, la fecha de siembra es importante. Otro también, los cuidados que nosotros vamos a brindarle al cultivo, es decir, el manejo de las malezas, el manejo de los insectos, también es muy importante. Y también el cuidado del suelo. Respecto a la fecha de siembra, no logro captar del todo bien qué sería específicamente la fecha de siembra. ¿Tiene que ver con realmente que están más baratos los precios o también tiene que ver con el factor climático o de la tierra misma? Obviamente que también hace referencia al factor climático. Cuando nosotros escapamos al riesgo de heladas es donde podemos iniciar nuestra siembra, es decir, mediados de agosto. Ese periodo libre de heladas en la zona sur del país, es decir, yendo hacia Córdoba, Buenos Aires, es más reducido. Ahí en septiembre todavía hay heladas, entonces nosotros ya vamos a tener el cultivo implantado para esa época, entonces tenemos una ventaja de un mes sobre ellos. Es susceptible a las heladas. Claro. ¿Cuál es el rendimiento promedio anual de la batata? ¿Cómo lo ves vos como ingeniero y productor a la vez? Bueno, el rendimiento promedio nacional es de 20 a 24 mil kilos por hectárea a nivel nacional, pero es muy variable de acuerdo a las condiciones climáticas, como te decía recién. Si no llueve, vamos a tener un rendimiento muy bajo. Acá en la zona, las últimas cosechas teníamos entre 6 y 7 mil kilos por hectárea de rendimiento, algo que es muy bajo. Está compensado por el precio, porque actualmente hay buen precio, entonces eso lo compensa, pero no hay buenos rendimientos. ¿Cuántas guías de batata utilizan por hectárea? Bueno, nosotros hacemos un marco de plantación de 1 metro por 30 centímetros de distancia entre plantas, es decir, 1 metro entre surcos y 30 centímetros entre plantas. Entonces, un promedio de 30.000 plantines por hectárea más o menos estamos utilizando. El cosechero de plantines hace su trabajo, lo hacen en mazos. Ese mazo cuenta aproximadamente entre 250 y 300 plantines de batata. Respecto a la demanda, ¿en los últimos años consideras que hubo un aumento en la demanda local en la batata? El aumento es a nivel nacional. El consumo de batata se viene en alza varios años ya, así que es algo muy bueno para todos los productores, debido también al cambio de consumo también de los alimentos de la población, así que eso año tras año va aumentando, algo que es muy bueno. Entonces tenemos una demanda creciente de este cultivo. ¿Cuál es el precio de la venta promedio por kilogramo de batata? Bueno, la venta es muy variable, como te decía recién, muy variable de acuerdo a la fecha y a la cantidad de oferta de este producto. Entonces, en realidad, todos los cultivos hortícolas
tienen esta característica. Muy variable. La semana pasada en la chacra estaban pagando 450 pesos el kilo de batata. Hoy, 10 días después de eso, están pagando 600 pesos. Es decir, unos 150 pesos de variación en tan solo 10 días. Como puede subir, también puede bajar. Así que es algo muy variable. Tengo entendido que la venta a ese precio que vos me decías, 600 pesos, es diferente al precio que se vende al público, ¿no? ¿O es ese precio luego? Todos los cultivos varían su precio de acuerdo a la cadena de comercialización. Nosotros somos el primer eslabón en esa cadena. El productor es el primer eslabón. Luego va pasando por varios intermediarios, sí, por así decirlo, en donde ellos también le dan su precio y su valor. Es decir, nosotros al vender la batata, lo llevan desde la chacra, lo suben al camión y lo llevan a un lavadero. Al lavarlo, aumentan el precio y lo van comercializando en diferentes comercios y diferentes supermercados, por así decirlo, también puede ser. Entonces, eso va aumentando su valor. Es decir, estamos dentro de una cadena de comercialización, entonces nosotros somos los primeros participantes de la venta. Con respecto a la venta, ¿logran alcanzar el objetivo de recuperar la inversión? Generalmente sí. La verdad que es un cultivo donde con poca cantidad de producto podemos recuperar la inversión que realizamos, siempre y cuando el precio nos ayude. Como te decía recién, varía mucho el precio del producto. Entonces hay veces que con poca cantidad de producto que estamos cosechando o de cultivo podemos cubrir nuestros gastos o nuestra inversión. Entonces por eso también es que se está apostando también a la producción de batata, porque generalmente tiene esa característica. Con poca producción nosotros podemos llegar a cubrir. Respecto a esta pregunta también tengo otra que está relacionada respecto a la venta. En el mercado me decís que el precio puede variar. ¿Vos por qué pensás que eso pasa? ¿Es por la demanda o por algún otro factor? Nosotros somos exportadores de todo nuestro cultivo. El 100% de la producción formoseña la tenemos que enviar a la provincia de Buenos Aires o Córdoba. Ellos son los principales actores que van a comercializar el cultivo. Son el punto final de la cadena productiva. Entonces nosotros le vendemos a los grandes productores de Buenos Aires o de Córdoba. ¿Cuándo? Cuando a ellos les falta mercadería. Por eso te estaba diciendo lo de la fecha de siembra. Si a ellos todavía no tienen cosechando batata, entonces vienen y nos compran a buen precio. Cuando ellos sí ya tienen su producción, cosechan su producción y no nos compran a nosotros. Y nuestro precio o el valor de nuestra batata baja, obviamente. Entonces esa es la causa de la variación del precio. Claro, se puede decir que es un fenómeno de oferta y demanda. Claro. Nosotros producimos cerca del 3% de la producción batatera nacional. Se producen cerca de 350.000 toneladas por año, mayormente para el consumo en fresco, y el 10% aproximadamente, 30.000 toneladas, destinadas a la producción de dulce de batata. Tengo otra serie de preguntas respecto a las adversidades que pueden pasar ustedes, los productores. ¿Qué es lo más desafiante para vos en la producción? Bueno, lo más desafiante son el cambio climático. Estamos atravesando nosotros ahora por periodos largos de sequía, que es lo que más perjudica a la producción de batata. Otro también puede ser la utilización de guías que ya están enfermas, entonces nosotros estamos pagando esa enfermedad y vamos utilizando material vegetal con cierta carga de un virus que está presente en el cultivo de batata. Entonces eso también es algo que hay que tener en cuenta, la utilización de un material vegetal sano, que generalmente acá en la zona no se está utilizando.
eso también hace que baje el rendimiento del cultivo. Y respecto a eso, ¿por qué decís que no se está utilizando acá en la zona? Es cultural nada más, es algo cultural. Es algo cultural. Nosotros, el material de propagación, como se sabe, son trozos de guía, de tallo, que son las guías y los plantines, denominados plantines. Eso va pasando de productor en productor, no lo compramos, eso va de productor en productor. ¿Qué estamos haciendo ahí? Propagando las enfermedades también, entonces con eso hay que tener cuidado. Respecto a la comunidad de acá de nosotros, del pueblo de Buenavista y en los pueblos cercanos, ¿cómo crees que la producción puede contribuir al desarrollo de la comunidad de acá de nuestra zona? Bueno, el cultivo de batata en Buenavista es un generador de trabajo muy importante. La verdad que hay familias enteras que se dedican a la producción de batata en todos sus trabajos que pueden realizarse, es decir, la cosecha, el lavado de batata, la cosecha de plantines, la limpieza de los lotes. Así que un número bastante importante de gente que trabaja día a día en batata son de acá del pueblo, así que creo que es algo muy importante, mueve mucho la economía interna del pueblo, así que está bueno eso. Hablamos del tema de la sequía y que son adversidades que pasan ustedes los productores, también con respecto a la lluvia. Quisiera hacerte una pregunta a profundidad sobre eso. Respecto al escenario productivo con el problema de la escasez y el agua y el clima, ¿cómo lo ves esto a futuro? Bueno, es muy variable como te dije recién. Cada vez se va profundizando más lo que es el cambio climático. Estamos teniendo periodos más largos de sequía, así que es un panorama bastante que hay que tenerlo en cuenta, que hay que estudiarlo, así que es algo que hay que prepararse para eso. Hace poco me dijiste que hay familias enteras que se dedican también a la producción de batata, que ya viene de generación esto. Respecto a eso, tengo una pregunta. ¿Tu interés en la producción de batata es de tradición familiar? Bueno, nosotros somos productores agropecuarios, siempre, de todo tipo de cultivos, ya sea algodón, maíz, sandías, calabaza y también batata. Como eso ya viene de familia, así que ahí puede ser que sea una tradición familiar eso. Me dijiste que ya viene de tradiciones el tema de la producción, no solamente de batata como dijiste, sino de otras variedades. Quería preguntarte si recibiste alguna capacitación o asesoramiento en la producción de batata por parte de alguna institución, o es todo de familia que se aprende. Bueno, como yo soy ingeniero, también trato de investigar y buscar material de lectura para realizar, para capacitarme, básicamente. Entonces, todo material bibliográfico que encuentre o todas las publicaciones que encuentre, ya sea del INTA o de algún organismo provincial o nacional, trato de descargarlo y leerlo. Y también la experiencia familiar es algo muy importante. Creo que también eso forma parte de algo que nosotros lo aprendemos de chicos y que ya está dentro de nuestro conocimiento. Así que eso es lo que te puedo decir sobre esa pregunta. Sí, busco información y trato de capacitarme para aumentar toda la experiencia que nosotros tenemos ya por la práctica. Claro, tengo una pregunta de lo que me dijiste anteriormente sobre la exportación. Vos me dijiste que exportan a otras provincias. ¿Solamente se exporta a las regiones de Argentina o también se suele exportar a otros lugares? Solamente a la Argentina. Por ahí, si lo buscas, también hay algunas publicaciones en internet en donde se logró exportar a Gran Bretaña un cargamento de batata de una empresa, creo que era del Colorado, por ahí. Sí, había visto que era formoseña. Sí, entonces eso creo que había quedado una nada después porque justo fue en el periodo de la pandemia, así que creo que eso complicó un poco el envío de batata.
a Inglaterra. Pero sí hay publicaciones en donde hubo exportaciones de batata a otros países. Esto ya viene a preguntas un poquito más personales respecto a la producción. ¿Qué es lo que más te gusta del cultivo de batata? Bueno, como te decía, es un cultivo que ya está en el ámbito familiar desde hace rato, así que eso también nos lleva a querer realizarlo. Contamos con maquinaria propia para poder hacerlo, así que también da muchas facilidades para hacerlo. Y bueno, creo que esas dos son un punto a favor a la hora de querer hacer algo. Y también que es un cultivo muy rentable. Si lo hacemos bien, vamos a tener un margen de ganancia bastante grande. Así que esos son los 3 puntos que te puedo decir de por qué elegimos realizar este cultivo. Claro, no es tanto porque, o sea, les gusta, sino que también es porque es factible también en las ganancias y para futuro. ¿Te es factible esta producción o te gustaría implementar algo más? Nosotros no solo somos productores de batata, así que siempre estamos haciendo otras cosas. Por ahora solo producción agrícola, es decir, ahora tenemos batata, zapallo, maíz, mandioca, así que no solo somos productores batateros, sino que tenemos varias especies en producción. Claro, ahí lo que viene también el tema de la rotación de cultivo, ¿verdad? También podemos incluirlo en eso. Relacionado a tu producción, también tengo otra pregunta. ¿Hay competencia o siempre hay lugar en este negocio debido a su demanda? Hay varios productores que se dedican a la producción de batata. Por suerte hay cada vez más productores. Así que, como te decía, nosotros lo que hacemos con nuestra producción es venderla a otras provincias. Entonces siempre va a haber demanda de otros lugares. Entonces estaría bueno que cada vez más productores se vayan incorporando a la producción de este cultivo. Vos me dijiste anteriormente que varias familias también se dedican a la producción de batata y que también genera trabajo, ¿no? ¿Es respecto a esto que vos querés que haya más productores también para generar más trabajo? Sí, también puede ser. Es un cultivo muy demandante en cuanto a la utilización de mano de obra, es decir, se denominan jornales. Entonces es un cultivo que necesita muchos jornaleros para poder llevarse a cabo. Y bueno, Antonio, esas fueron todas las preguntas. Muchas gracias por el tiempo y de todo te agradecemos. Muchas gracias a ustedes, así que nada, espero que les vaya bien ahora con esta materia y en todo lo que es la carrera. Muchas gracias. Es algo muy lindo que les va a servir no solo en su etapa de estudiante, sino también a lo largo de su vida. Tengo una pregunta ya fuera y relacionada al tema. ¿Nos darías algún consejo para llevar esta carrera y, no sé, poder ser buenos ingenieros? Sí, que todo lo que lo lean, traten de hacerlo, tengan experiencia a la hora de realizar o llevar a cabo cualquier materia. A la hora de cursarlo, que traten de hacerlo también. Así que la experiencia se hace también haciendo las cosas. Claro, la práctica va de la mano con la teoría siempre. Y bueno, eso es todo. Muchas gracias y adiós.